Escuela Libre de Psicología en Ciudad Chihuahua, Chihuahua, ¿sí? Y, tengo 29 años de experiencia profesional. Durante 18 años trabajé en el área de neuropsicología, es decir, en el área de evaluación, diagnóstico y terapia con niños que tienen trastornos del neurodesarrollo. Adicionalmente, de esos 18 años, 10 o ya ahorita 22, me he dedicado al área educativa, ¿sí? Entonces, pues ahorita trabajo básicamente con adolescentes en el área de lo que es de inteligencia emocional y el desarrollo de las habilidades socioemocionales. Nos hablaba un poco, maestra, sobre lo que es el duelo en psicología, o lo que es básicamente a qué nos referimos en duelo en la materia de psicología. Bueno, el duelo es un proceso psicológico por el que pasan todas las personas ante una pérdida. Es una reacción natural, la vivimos en todas las culturas, en todas las edades, ¿sí? Es que ya se ha adquirido la noción de pérdida, se vive el duelo de la pérdida, que puede ser de un ser querido, puede ser de la pérdida de la salud, puede ser la pérdida de un objeto, cualquier cosa con la que tengas o cualquier persona con la que tengas un vínculo emocional significativo, ¿sí? También puede ser una pérdida por un estatus social, un estatus económico, es una reacción que tenemos ante la pérdida de algo que era seguro en nuestra vida. Es un proceso psicológico natural. Entrando un poco más en materia, ¿qué parte específica del cerebro o de las emociones se ven afectadas a la pérdida de un ser querido? Bueno, mira, básicamente, una de las zonas, sabes que en los últimos 5 años han encontrado mucho más cosas importantes con respecto al funcionamiento del cerebro que en toda la historia, ¿no? Pero la amígdala siempre es la que controla las emociones, ¿sí? Y el dolor también está ubicado en ciertas áreas de la corteza cerebral, ¿sí? Está vinculado con el sistema límbico, ¿verdad? En donde se procesan también muchas de las emociones, sentimientos y experiencias. Y bueno, este sistema límbico nos ayuda a reaccionar y a actuar de diferentes formas. Sin embargo, aquí hay una cosa hay un elemento que es súper importante. El cerebro tiene una capacidad que se llama plasticidad cerebral. Esta plasticidad ayuda a que el cerebro se vaya adaptando, se vaya reorganizando, ¿sí? Cuando hay cualquier tipo de evento. De hecho, la plasticidad en su máxima expresión se da entre el nacimiento y los primeros 12, 14 años. Antes creíamos que la plasticidad se acababa hacia los 12, 13 años. Ahora sabemos que es un proceso que continúa a lo largo de la vida, aunque no con la misma evolución tan rápida, ¿verdad?, que es en la primera infancia. Pero una vez que una persona ha pasado por un proceso de duelo, de pérdida, ¿sí? Es bien interesante porque cuando llega la aceptación, quiere decir que el cerebro ya se reorganizó en cuanto a neuronas y conexiones. O sea, ya empezó a funcionar esta plasticidad organizando el cerebro de una forma diferente para que acepte, tolere el dolor, ¿sí? Y continúe. Entonces, es bien interesante lo que se está descubriendo de cómo, pues, el cerebro es capaz de hacer todo esto, ¿verdad? Y sobrellevar las pérdidas, y lograrlo también, bueno, reorganizando neurológicamente, ¿verdad?, su estructura. Las personas que de alguna manera están mayormente familiarizadas con el tema del duelo y de la muerte, como por temas de su trabajo o por algún otro sentido, ¿viven de la misma manera el duelo o lo asimilan de una manera diferente?
Ay, mira, lo que pasa es que pues es muy diferente la pérdida, por ejemplo, vamos a utilizar un ejemplo. Un médico puede perder un paciente, ¿sí? Eh, pero no tiene ese vínculo psicológico y emocional con el paciente. Si lo pierde, no vive el duelo, ¿sí? Se acepta como aparte del trabajo, ¿ok? Pero si el médico desarrolla un vínculo emocional con el paciente, ¿sí? Le da un significado diferente a la relación, entonces sí puede vivir un duelo, aunque bueno, con una intensidad diferente, si fue de la que puedes vivir cuando pierdes a un ser querido que forma parte de tu vida, ¿sí? Pero, bueno, pues, no con todos los pacientes desarrollan esas relaciones de apego, ¿verdad? Que nos permite, pues, el duelo tiene mucho que ver con el contexto y la cercanía de la relación. La pregunta es, en tiempos de pandemia, al ver la muerte tan cerca y con tanta frecuencia comparada con tiempos anteriores, ¿la mente y el comportamiento de los trabajadores del sector salud se ha visto afectada de alguna manera? Totalmente, totalmente. Mira, hay algunas emociones que creo que han sido una constante durante toda la pandemia. Primero que nada, la frustración, o sea, el no poder hacer nada por algunos pacientes, el saber que no está dentro de tu control poder ayudarlos a recuperar la salud, genera mucha frustración y eso es algo que vive el personal de salud, ¿verdad? La incertidumbre también nos lleva a la falta de control. El, Cada paciente reacciona de una forma muy diferente ante el virus, ¿no? Entonces, realmente el médico o la enfermera no saben cuál paciente, no pueden predecir cuál paciente va a reaccionar favorablemente ante el tratamiento o cuál no va a reaccionar favorablemente. Entonces, eso genera mucha incertidumbre y pues la duda y la incertidumbre siempre te llevan a esa pérdida de control de la situación que genera estrés, ¿verdad? La impotencia, pues ante no tener los instrumentos, los insumos, los medicamentos para poder atender de manera efectiva a los pacientes, pues son emociones muy constantes, bueno, entre el personal médico que ahorita que estamos en pandemia no necesariamente está relacionado con el poder adquisitivo o el nivel socioeconómico, porque ha habido momentos en donde, aunque tuvieras todo el dinero del mundo, pues no podías encontrar oxígeno en ninguna parte, ¿sí? O sea, simple y excesivamente no había disponibilidad de tanques de oxígeno o de ciertos medicamentos en el mercado, ¿no? Entonces, pues esto es algo que está viviendo el médico. Obviamente, algo que es súper importante es el temor a infectarse y temor a infectar a sus familias. Este es una carga constante que viven el personal de salud y pues obviamente que estas emociones, cuando se experimentan de manera constante, pues incrementan el nivel de estrés y sabemos perfectamente que el altos niveles de estrés lo primero que hacen es afectar el sistema inmunológico, ¿sí? Entonces, pues los hace mucho más vulnerables a poder infectarse o adquirir otro tipo de enfermedades. Y fíjate que ahora con la pandemia ha surgido un síntoma que se llama fatiga por compasión, que se relaciona con síntomas psicológicos como miedo, culpa por no poder ayudar a los demás, por no poder salvar a los pacientes, ansiedad, estrés, desesperanza, desinterés, incluso falta de atención, ¿no? Entre otros, y síntomas físicos como pues agotamiento, falta de energía, insomnio, dolor. Todo esto es como una especie de síndrome que están experimentando muchas personas que se dedican al área de la salud, ¿no? Y que están enfrentando a la pandemia ahorita, ¿sí? Para los trabajadores del sector salud, ¿qué es más, digamos, desgastante, el desgaste físico o el desgaste emocional?
No, yo creo que el desgaste emocional tiene un impacto muy significativo, ¿sí? Muy, muy significativo. Eh, el estar constantemente, te digo, experimentando todas estas emociones, pues agota física y emocionalmente a las personas. Eh, Ahora, por ejemplo, para el médico del sector público que cuentan con una protección de bien pobre calidad, insuficiente, ¿verdad? Pues hace que sus jornadas laborales sean mucho más pesadas físicamente, ¿verdad? Un incremento significativo en la cantidad de pacientes que deben de atender, falta de atención médica porque pues hay muchos médicos contaminados y bueno, pues nada más la noticia de que somos el país a nivel mundial número 1 en fallecimientos de personal médico por COVID, ¿verdad? Pues es una amenaza bien grande para el personal que se dedica a estas áreas, ¿no? Para los médicos, enfermeros, demás personal de salud que están en constante contacto con este desgaste, ¿sería necesario o usted recomendaría como psicóloga después, durante y después de la pandemia recibir algún tratamiento, alguna terapia psicológica? Fíjate que yo creo que desde que empezó la pandemia deberían de haber empezado a recibir esta atención psicológica para poder manejar todas estas emociones. Lo que sabíamos del coronavirus en marzo definitivamente no es para nada lo mismo que sabemos hoy. Entonces, el personal médico ha pasado por muchas fases, ¿no? O sea, con conocimientos incompletos sobre cómo manejar pues, la pandemia, cómo reaccionar. Entonces, yo creo que sí, sí debería de ser un requisito obligatorio para todas las personas que trabajan, aunque han trabajado con pacientes por COVID, recibir este apoyo, ¿no? Este apoyo es indispensable para ellos. Por último, ¿cómo podría la sociedad en general o cómo podríamos nosotros como sociedad ayudar a aliviar ese desgaste físico, emocional, mental que están sufriendo el personal, el sector salud? ¿Cómo podríamos como nosotros, sociedad, apoyar a aliviar ese sufrimiento ayudar a que pasen, ¿cómo se puede decir? Mejor el proceso. Pues mira, primero que nada, yo creo que reconociendo su labor. En México ha sido uno de los pocos países en donde se ha castigado más que nada al personal médico. Incluso, por ejemplo, al principio de la pandemia no los dejaban subirse a los transportes públicos. Si pedían un Uber, el Uber en cuanto los veía uniformados cancelaba el servicio y no los subía. Han tenido muchísimas agresiones físicas, verbales, incluso hubo hasta amenazas, ¿no? De quemar unidades de salud si los médicos atendían a personas con COVID. Muchas noticias de agresiones físicas, ¿sí? Entendemos que es la reacción emocional al temor que pues, se vivió en los primeros meses, pero pues definitivamente ellos son los únicos que tienen el poder de sacarnos adelante y de apoyarnos en esta situación. Entonces, yo creo que debería de reconocérselos toda su labor y lo que están arriesgando. Hay países en donde les están dando de veras, pues les están dando tanto un reconocimiento público como también motivadores económicos, en tiempo. Por ejemplo, hay países en donde tienen jornadas laborales más cortas, se les ha incrementado, se les ha dado un bono especial por arriesgar su vida, les están incrementando vacaciones, días de descanso, pero nada de eso ha sucedido en nuestro país, ¿eh? No, no, los médicos todavía están esperando, pues,
por ese reconocimiento y bueno, pues por apoyo, ¿va? También el apoyo que se pueda recibir. Hay algunas fundaciones y organizaciones de la sociedad, organizaciones no lucrativas que han apoyado en algunas cosas a los médicos y bueno, es algo que ellos agradecen. Pero no ha sido como la generalidad de toda la población. Ok, pues no eso sería todo. ¿Algo que quiera agregar, maestra? Bueno, también nada más quería compartirte que para todos los que se dedican a la salud mental, o sea, psicólogos, psiquiatras, también se ha tipificado un síndrome de compasión, de trastorno por compasión. Todas las personas que se dedican a atender, a apoyar a la gente durante la pandemia, ya sea psicológica o emocionalmente, ¿verdad? O físicamente, están viviendo este síndrome que les está dejando también como una serie de emociones, sentimientos, muy de gran desgaste, ¿verdad? Por tratar de estar animando, motivando, incentivando a la gente, ¿verdad? Pues ante las pérdidas, ante que están viviendo. Ahorita hay muchas pérdidas. Están las pérdidas de los seres queridos, pérdidas de los negocios, pérdidas de estatus socioeconómicos, o sea, pérdida de la libertad en el sentido de que no podemos salir y andar y hacer lo que queremos. Entonces, ahorita todos, yo creo que todos estamos viviendo algún tipo de proceso de duelo. La niña que no se pudo graduar, ir a su graduación, es una pérdida, ¿sí? El que no se cumplieron sus sueños de entrar a la universidad o a un nuevo nivel académico, conocer a sus compañeros, es una pérdida. ¿Sí? O sea, las vacaciones que tenías planeadas y son pérdidas. O sea, todos son pérdidas con diferente intensidad, pero todos son pérdidas que hay que procesar. ¿Sí? Y bueno, pues algunos son mucho más resilientes, con mayor capacidad de adaptarse y seguir adelante, y otros menos. ¿Sí? Pero pues yo lo que sí recomiendo mucho es practicar pues lo que es la apreciatividad, o sea, enfocarnos en los aspectos positivos que tenemos, aunque haya muchas cosas negativas que no cumplen a lo mejor con nuestras expectativas, pero hay muchas cosas buenas, ¿verdad? También alrededor que nos pueden ayudar a salir adelante. ¿Ok? Maestra, pues muchísimas gracias. Gracias por aceptar la entrevista. Esperamos verla pronto y pues le mandamos un fuerte abrazo. Claro que sí, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias por la invitación, chicos. Bye, Hasta maestra. luego. Bye.